Tenemos el privilegio de regresar a Hechos en esta mañana, Hechos capítulo 3, y vamos a concluir con nuestro estudio de este gran texto, Hechos capítulo 3. Una de las ilustraciones más impactantes de lo pecadores que somos y de lo infinitamente santo que es Dios, es pensar en que el ser humano puede ser lo más religioso que puede ser y a pesar de eso irse al infierno. Esto es lo que vemos en el texto que vamos a ver hoy aquí en Hechos 3, versículos 11 al 26. Somos tan pecaminosos, nuestra pecaminosidad es tan profunda y la santidad de Dios es tan perfecta y está tan alejada de nuestra pecaminosidad que a pesar de todos los esfuerzos que podamos hacer por ganarnos el favor de Dios, por devotos que seamos, fervientes que seamos en algún esfuerzo religioso, sin Cristo vamos camino al infierno. Eso es lo que vemos en Hechos 3, versículos 11 al 26. Y recordarán ustedes que aquí en Hechos 3 estamos estudiando dos acciones de Pedro en el templo. Dos acciones de Pedro en el templo. En primer lugar, estudiamos en nuestro último estudio cómo Pedro sanó a un cojo en el templo, ahí en el Hechos 3, versículos 1 al 10. Y en segundo lugar, veremos hoy cómo Pedro predicó a Cristo en el templo, en Hechos 3, 11 al 26. Pero para recordar el contexto del pasaje, vayamos a Hechos 3 y leamos el texto para tenerlo fresco en nuestra mente, conforme vemos aquí la primera de estas dos acciones, que realmente fue Pedro, pero realmente fue Dios a través de Pedro quien sanó al cojo y predicó a Cristo. Entonces, veamos cómo Dios capacitó a Pedro para sanar a un cojo en el templo. Allí en los versículos 1 al 10, repasando, simplemente vamos a leer el texto. Hechos 3, versículos 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Aquí Dios entonces a través de Pedro sana este cojo en el templo. Observen a continuación en los versículos 11 al 26 cómo Dios usa a Pedro para predicar a Cristo en el templo. Dios usa a Pedro para predicar a Cristo en el templo. Los sermones más importantes en el libro de Hechos fueron predicados por Pedro y por Pablo. Fuera de Jacobo y Esteban, Pedro predica 6 sermones y Pablo predica también 6 sermones de los más prominentes de Hechos. Y aquí en Hechos capítulo 3 encontramos el segundo sermón más importante de Pedro. Ya vimos el contexto, versículos 1 al 10. Dios usa a Pedro y a Juan para llevar a cabo este verdadero milagro. Esto es monumental. Estudiamos a detalle y lo acabamos de leer hace un momento, versículo 2, que este hombre era cojo ¿desde cuándo? De nacimiento. Nunca en su vida había caminado. No conocía lo que era ponerse de pie. Es algo asombroso. Y la gente lo conocía, como podemos verlo en el versículo 10, es un verdadero milagro. La gente está impresionada, como lo explicamos en nuestro último estudio.
De hecho, explicamos, recordarán ustedes, ahí en Hechos 3, versículo 10, esa palabra espanto, espanto, traduce la palabra griega extasios. Muy bien, ahí se acordaron, hermanos, tomó sus notas muy bien, ¿se acuerdan? Julio está haciendo un buen trabajo ahí con su griego ya. Primera clase, la hermana ya lo dice en griego. Extasios. Dijimos que esa palabra espanto describe una profunda experiencia emocional al grado de estar fuera de sí por lo que había sucedido. Y explicamos que es de esperarse porque nunca en su vida este hombre había caminado y lo conocían y lo sabía la gente. Entonces, este es un verdadero milagro. Y noten, continúa la narración. Y están ahí en el templo. Recuerden a qué hora, de acuerdo con el capítulo 3, versículo 1, a la hora ¿qué? Novena. ¿Recuerdan qué hora era? 3 de la tarde, la hora de la oración. De acuerdo con el historiador judío Josefo, ¿qué más había además de orar en esa hora? Sacrificios, el sacrificio de la tarde. Entonces, hay mucha gente, mucha gente. Dios en su soberanía lleva a cabo este milagro en un momento en el que hay mucha gente allí en el templo. Y estando allí en el templo, noten lo que sucede, versículo 11. Hechos 3, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, obvio no es literal esta frase, se refiere a todos los que estaban ahí en el templo. Todo el pueblo, noten la siguiente palabra, atónito, esto es totalmente asombrados, es la idea en el griego, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. ¿Dónde está ese lugar? Este pórtico fue el mismo lugar donde el Señor habló de que Él era el buen pastor en Juan 10, ¿recuerdan? Era un pórtico que prácticamente este pórtico se refiere a un patio que rodeaba el templo el patio de los gentiles en el templo. Entonces, aquí en el versículo 10 ya vimos que la gente estaba fuera de sí por el asombro de ver al cojo sanado. Esto es algo impresionante. Y noten ustedes, versículo 12, están ahí toda la gente del pueblo. Y versículo 12, viendo esto Pedro, noten lo que hace Pedro, y pueden darse una idea de lo que está pasando ahí. Está lleno de gente en ese momento, y está ahí el cojo junto con Juan y Pedro, y están viéndolos, están impresionados. Y noten lo que hace Pedro aquí, versículo 12. Tiene obviamente la atención de la gente. Viendo esto Pedro, esto es que toda la gente está ahí viéndolos, impresionados, respondió al pueblo, varones israelitas. ¿Por qué israelitas? Porque ¿quién está en el templo? Es el templo de Herodes, son judíos. Entonces les está hablando a sus compatriotas y les dice a estos hombres, ¿por qué os maravilláis de esto? Algunos dirán, oye Pedro, no te hagas. ¿Cómo que por qué se van a maravillar? Ve lo que acaba de pasar. Pero no te tiene algo en mente Pedro. Versículo 12. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Observen esa última frase del versículo 12. Observen aquí cómo Pedro reconoce que sí, este hombre ya camina por la obra de Dios, pero vean la humildad de Pedro. Él reconoce que no fue ni su piedad, esto es, su caminar con Dios, ni su poder, lo que hizo que el cojo caminara. Él no fue, dice, yo no soy. Este hombre es un hombre humilde. Este hombre muestra una verdadera humildad. Les hablaba de este hermano Paco Chavarría hace un momento, mostrando una actitud humilde también, porque le preguntaba en la conferencia hace unos días, oye Paco, ¿cómo va tu iglesia y demás allá en España? Que les dije está a unos 15 kilómetros de Sevilla. Y él me decía que, pues mira, gracias a Dios estamos muy contentos, predicando la palabra. Digo, ¿qué estás predicando? Daniel, este día estoy predicando otro libro de la Biblia, versículo a versículo, y yo feliz de oírlo, ¿no? Y diciendo, siempre contentos porque tenemos más de lo que merecemos. Esa es una actitud humilde. Pero escuchen, le dije, ¿y la iglesia cómo está? Bien, bien, lo único, por la crisis económica en España, la cual conocemos por lo menos aquí en México por las noticias,
me decía, se ha ido mucha gente de la iglesia. Y como ustedes sabrán, lo hemos dicho en otras ocasiones, en España las iglesias son pequeñas, muy pequeñas. Y Paco me dice, sí, sí, se han ido varias familias y tenemos 22 personas. Hermanos, ese es un hombre humilde. Tiene 22 personas y está contento. No está quejándose, no está diciendo, ay, se me está vaciando la iglesia, ¿qué estoy haciendo? Está predicando la palabra, consciente que no merece el privilegio que Dios le da de estarle enseñando la palabra a ese grupo de personas. Ese es un hombre humilde. Esa es la actitud que vemos aquí en Pedro, que también la vemos en Pablo. Por ejemplo, en Efesios 3, si me acompaña por un momento al versículo 8 de Efesios 3, observen esta humildad que es tan ejemplar en Pablo aquí en Efesios 3, versículo 8. Aquí en el contexto dice en el versículo 7, hablando del Evangelio del cual yo fui hecho ministro, y ya desde ahí vemos humildad. Noten en Efesios 3, 7, del cual yo fui hecho ministro, esto es del Evangelio, por el don de la gracia de Dios. Esto es, yo no me lo gané, Dios de manera inmerecida me encomendó el Evangelio, me encomendó este ministerio, y añade al final del 7, que me ha sido dado según la operación de su poder. Noten, toda la atención y la gloria, el crédito es de quién. Dios, es la gracia de Dios, dice Pablo, es el poder de Dios, y añade versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo dice, yo soy inferior a cualquier cristiano, al cristiano más pequeñito. Y añade versículo 8, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Qué humildad, ¿no es cierto? A pesar de que fue el apóstol de acuerdo a lo que vemos en el Nuevo Testamento, más grandemente usado por Dios, el apóstol que más epístolas escribió, 13, vean cómo habla. Este es un hombre humilde, reconoce que todo lo que Dios, lo que ha hecho en el ministerio, ha sido porque Dios lo ha hecho de manera inmerecida a través de él y para su gloria. Y está impresionado. Y esta misma humildad es a la que nos llama Pablo, ahí ya que están en Efesios, vean el capítulo 4, versículo 1. A esta humildad nos manda Pablo vivir. Efesios 4:1. Pablo nos manda vivir, noten, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, del llamado con que fuisteis llamados. ¿Y cómo vivimos de una manera digna de este nivel de la salvación que Dios nos ha dado? Ahí lo dice Pablo, obsérvenlo en Efesios 4, versículo 2 lo describe. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que caminas de una manera digna, que sea correspondiente al privilegio que Dios nos ha dado de haber sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Como Pablo lo describe en los primeros capítulos, 3 capítulos de Efesios. ¿Cómo se ve el caminar de una manera digna? Versículo 2, con toda ¿qué? Humildad. Ahí está, con toda humildad. Debemos cultivar esta actitud humilde que vemos en Pedro en Hechos 3, en Pablo en Efesios 3. Escucha, esa manera de pensar, esto es humildad. Esa actitud, esa manera de pensar, de vivir, que reconoce que no somos nada más que pecadores, que lo único que merecemos es que el juicio de Dios, el infierno. Porque recuerda, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda que, no hay quien busque a Dios. Así somos todos, por cuanto que todos pecaron. Romanos 3:23, somos todos. Y Romanos 6:23 ya lo dijeron por ahí, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Eso es lo que merecemos. Eso es lo que Dios nos debe. Muerte, porque lo único que le podemos ofrecer es nuestro pecado. Eso es humildad. Esa es la humildad, esa es una verdadera manera de pensar bíblico humilde, que reconoce, ¿sabes qué? No merezco nada más que el infierno. Yo no merezco nada más que el infierno, porque lo único que le ofrezco a Dios es mi pecado. Cualquier cosa que no sea el infierno, estoy contento. Esa es la actitud de nuestro hermano Paco allá en España. Está contento.
Es una iglesia pequeña, está contento, gracias a Dios. Esa es una actitud de humildad. El contraste o lo opuesto a la humildad es ¿qué? El orgullo, la soberbia, que piensa que se merece algo. No merecemos nada. Merezco un mejor trabajo, un mejor cónyuge, un mejor lugar, todo lo que yo he hecho y demás. No, esa es una actitud de arrogancia. Una actitud humilde entonces reconoce que no somos nada más que pecadores, que merecemos el juicio de Dios. Y escuche esto, que cualquier bendición espiritual o temporal que disfrutamos y que otros disfrutan a través de nosotros es porque Dios nos las ha dado de manera inmerecida para exaltarse a sí mismo, para su gloria, no para la nuestra. Regresando ahí en Hechos 3, versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Esto es del milagro que el cojo ya camina. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Hermanos, observen algo también muy interesante aquí en este versículo. Esta es humildad genuina. No solo eres humilde y quiero que noten esto. ¿A quién le está hablando Pedro aquí? A los israelitas, a los judíos. Pero noten quiénes son. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, ¿qué? Entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Observen que Pedro es realmente humilde ante estas personas. ¿Son sus superiores? No. ¿Tiene que quedar bien con ellos? No. Al contrario, en términos espirituales, son inferiores a él. Son unos inconversos que odian a Dios al grado que mataron al Mesías. Sin embargo, noten la humildad de Pedro. Les dice aquí en el versículo 12, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder y piedad hubiéramos hecho esto? Noten su humildad. Esta es humildad genuina. Esta es una gran lección de humildad genuina. No solo eres humilde y sumiso, escucha esto, con la gente a la que respetas, con la gente que está en posiciones de liderazgo, sino con gente con un estatus inferior a ti, inclusive hostil. Esto es humildad genuina. Noten qué lección. ¿Quieres ver si realmente estás mostrando humildad genuina? Vas a ser humilde con gente que no tiene autoridad sobre ti, que inclusive tiene un menor estatus que tú. Quizás en términos de labor, en términos laborales, no está arriba de ti, sino está muy abajo de ti. En términos económicos está abajo de ti. En términos espirituales está abajo de ti. Sin embargo, si realmente estás mostrando una actitud de humildad genuina, vas a ser humilde con el de abajo y también con ¿quién? Con el de arriba. Hermanos, humildad no es que respetas y eres sumiso a alguien que es de mayor estatus espiritual que tú. Eso es fácil, ¿no es cierto? Esa es nuestra tendencia. Humildad no es ser respetuoso y sumiso con tu jefe en el trabajo. Más te vale que seas, porque si no te van a correr. Y lo sabes, por eso bajas la cabeza, ¿no? Sí, lo que usted diga. Y si no eres humilde con tu jefe, tus días seguramente están contados. Claro. Humildad no es ser humilde y sumiso con tu jefe en el trabajo y sí, Señor, lo que usted diga, y eres considerado y amable y haces lo que Él quiera, pero te volteas y cuando tratas con alguien que está abajo de ti en la jerarquía de tu trabajo, lo tratas con la punta del pie. ¿Eso es humildad? No, no es humildad genuina. Y lo mismo en la iglesia. No, ser humilde no es que eres muy respetuoso, amable con las líderes en la iglesia, hermanos que tienen cierta influencia espiritual y te volteas y tratas con la punta del pie al hermano que tiene menor crecimiento espiritual que tú. Esto es algo con lo que es tan fácil luchar, ¿no es cierto? Con lo que luchamos. Esta es una de las muestras más claras de ese pecado con el que todavía luchamos y que tenemos que hacer morir en nosotros.
esta actitud con la que tenemos que luchar y vamos a luchar hasta que estemos en la gloria con ella, con esta actitud, esta tendencia a ser orgullosos. Pero eso es lo que Pedro aquí ejemplifica, eso es a lo que Pablo nos llama. Y entonces aquí en Hechos 3, noten versículo 13, en lugar, y noten, Pedro está en la plataforma, las luces están sobre él, ¿no es cierto? ¿Qué manera de llamar la atención si Dios lo usó para sanar a un hombre que nunca en su vida había caminado y todo el mundo lo conocía? Si había una oportunidad para exaltarse a sí mismo, para Pedro tomar y buscar las luces y, por así decirlo, el estrellato, era esta, ¿no es cierto? Sin embargo, en lugar de dirigir la atención de la gente a sí mismo, Pedro la dirige a Dios y les dice ahí en el versículo 2, miren, ¿cómo nos ven a nosotros? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Una pausa ahí. Noten la conexión aquí, esto es muy importante. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿La audiencia quiénes son? Judíos. Y por eso les dicen nuestros ¿qué? Padres. Sus padres son sus ancestros. Entonces, vean esto. Estas personas, esta multitud que está ahí en el patio de Salomón, oyendo a Pedro, adoraban, desean adorar al mismo Dios, escuchan, cuyo hijo era ¿quién? Jesús. Eso es lo que dice. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús. Lo ha glorificado, esto es lo exaltado en términos de Filipenses 2. Y mucha atención, el hecho de que les dijera que Jesús era su Hijo, ellos entendían que estaba diciendo que Jesús es ¿quién? Dios. ¿Cómo lo sabemos? Así pensaban los judíos. Por eso, allí en Juan 5, ¿recuerdan? Cuando están condenando al Señor, porque según esto trabajó en día de reposo, escuchen lo que dice Juan 5, 17. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Juan 5, 18, escuchen. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, Juan 5, 18 al final, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, de regreso en Hechos 3:13, cuando Pedro les dice, miren, el Dios que ustedes adoran tiene un hijo que es Dios. Ellos entienden lo que le está diciendo cuando les dice, glorificó a su hijo Jesús, y añade ahí en el versículo 13, hablando de Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Recordarán, hermanos, en Lucas 23, en Juan 18 y 19, vemos que Pilato dijo que Jesús era inocente y si sumamos las veces en las que él de una u otra manera afirmó que Jesús era inocente, llegamos a contar 6 veces. 6 veces Pilato dijo que Jesús era inocente de una u otra manera, aunque fue un corrupto, pero 6 veces lo dijo. ¿Por qué? Porque Jesús realmente era inocente, no había cometido ningún crimen digno de llevarlo a la cruz y por ello intentó varias veces de librarlo, pero por motivos de política corrupta lo entregó a los judíos por quedar bien con ellos, ¿recuerdan? Porque si no echaba a perder su carrera política. Pero noten esto, hermanos, noten que Pedro les dice aquí, ¿saben qué? Digo, de manera implícita, obvio, estaba mejor Pilato que los judíos. Pilato quiso librarlo, pero ellos, los judíos, lo querían matar. Estaba mejor el pagano que los que desean adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y noten, en versículo 14 les dice, mas vosotros negasteis al santo y justo. Una pausa ahí, en la mente de estos judíos en el templo que están escuchando a Pedro, de acuerdo con el Antiguo Testamento, ¿quién es el único santo y justo? Dios. Y sin embargo, estos títulos aquí Pedro, se los está atribuyendo ¿a quién? A Jesús, a quien ellos negaron. Entonces, noten, ya les dijo en el versículo 13 que Jesús es el Hijo del Dios que ellos dicen adorar.
les dice también aquí en el versículo 14 que Jesús es santo y justo, es Dios, y añade al final del 14, y pedisteis que se os diese un homicida. Noten, hermanos, esto es una denuncia potente. Ya les dijo que Jesús es el santo y el justo. Por implicación, si alguien es santo y justo, ¿ha pecado? No, y en su mente el único santo y justo es ¿quién? Dios, y es correcto. Y aquí Pedro les dice, oigan, coloquialmente hablando, ya ni la muelan ustedes. ¡Qué bárbaro! Jesús, santo y justo, lo quiso librar Pilato, ese pagano corrupto, pero ustedes lo mataron, ustedes lo negaron, y en lugar de haberlo librado, porque era santo y justo y por lo tanto indigno de morir, versículo 14, pedisteis que se os diese un homicida. Recuerdan, lo estudiamos a detalle en Mateo 27, 15 al 32, hablando de Barrabás. ¿Barrabás merecía morir? Sí, parece que sí, por lo que vemos en los evangelios, era digno de morir, no era un criminalcillo cualquiera. Explicamos que era un criminal famoso. Entonces, noten, hermanos, está Pedro confrontándolos a estos judíos y añade, noten, ya les dijo en el versículo 13, observen, que ellos entregaron y negaron a Jesús, quien es, versículo 14, santo y justo, y pidieron que se les entregase un homicida en lugar de librar al santo y justo. Y versículo 15 añade, y matasteis al autor de la vida. Los está haciendo talco, hermanos, está condenándolos. Y aquí noten las palabras que usa, son muy importantes. Les dice santo, justo, hijo de Dios, es Jesús. Todos estos títulos hermosos hablan de la perfección de nuestro glorioso Salvador. Pero noten esta frase, versículo 15, el autor de la vida. Noten qué hermosa frase. Autor, se puede traducir origen, capitán o cabeza. Se refiere a que el Señor Jesús da la vida. Recuerdan, en Hebreos 2:10 lo llama el autor de la salvación. En Hebreos 12:2 lo llama el autor de la fe. La idea es que así como Él es el origen de la salvación, el ejemplo de la fe, Él es el que da la vida. Y aquí, autor de la vida, parece apuntar a la obra terminada de Jesús en la cruz. Entonces, noten qué gloriosas verdades. Ese es nuestro Salvador, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Santo, justo, que ha sido glorificado por Dios, que está en la gloria, que está vivo, quien es el autor de la vida, el único que nos puede dar vida espiritual en base a lo que Él hizo en la cruz, por su vida perfecta. Y noten, Pedro continúa confrontándolos, les dice ahí en el versículo 15, matasteis al autor de la vida. Versículo 15, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí estamos viendo un cumplimiento de Hechos 1:8. El Señor les dijo, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, ¿recuerdan? Y me seréis testigos en Jerusalén. Y aquí está en Jerusalén Pedro, siendo testigo, testificando. Y noten, hermanos, la valentía de Pedro. Está en el templo, está en el cuartel general de los religiosos impostores que mataron a su Señor. De hecho, ya se los dijo, ustedes negaron, ustedes lo mataron, ustedes contribuyeron a eso. Y no le da miedo, se está jugando la vida a Pedro, ¿no es cierto? Si mataron a Jesús. Este es un ejemplo de valentía. En el versículo 19 los llama al arrepentimiento, lo vamos a ver en un momento. En el 26 les dice que Dios envió a su Hijo para que ellos se convirtiesen de su maldad. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo? Está denunciando su pecaminosidad, está diciéndoles, ustedes cambiaron al Dios del universo por un homicida, son malos, ustedes lo mataron, arrepiéntanse. Se está jugando la vida Pedro aquí, en base a lo que vimos que hicieron con Jesús. Noten qué ejemplo de valentía, que el Señor nos ayude a imitar su ejemplo, a confrontar el pecado del incrédulo cuando el Señor nos da la oportunidad de predicar a Cristo, aun cuando esto nos pone en peligro. Y hermanos, tenemos que ser honestos, esto no es fácil.
No es fácil, no fue fácil ni aun para Timoteo, que estaba enfrentando persecución, desafíos en el ministerio, y 2 Timoteo 1, 7 y 8, recuerdan, Pablo le dice, no, por tanto, no te avergüences de mí, no te avergüences del Evangelio ni de mí, preso suyo, sino participa. Y le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿recuerdan? Sino de poder, de amor, de dominio propio. No fue fácil para los hermanos que temían ser encarcelados por el Evangelio, en Filipenses 1:14. Sin embargo, ahí Pablo nos dice que muchos cobraron valentía debido a que vieron el ejemplo de Pablo en sus prisiones. A pesar de que había sido encarcelado, él seguía siendo fiel. Y hermanos, seguramente no es fácil para ti tampoco, especialmente cuando hacerlo te coloca en peligro de perder algo. A lo mejor tienes la oportunidad de predicarle a un pariente y sabes que si abres la boca te cuesta la relación. O te van a ver como un traidor. O tienes la oportunidad, y obvio, aquí estoy hablando de una oportunidad con prudencia, no algo innecesario. En el contexto obvio de Hechos era apropiado que Pedro predicara, ¿no? Hay un milagro y es en público. Ahora que si te vas al Zócalo y te pones a predicar, bueno, no está mal, no pecas, pero bueno, también si ahí te metes en un problema ahí contra los manifestantes de la Comisión de Luz y Fuerza y demás, te metes ahí porque estabas predicando y de repente te arrastró ahí el meeting de este o tal grupo. Bueno, no digas que estás sufriendo por causa del Evangelio. Probablemente no era el mejor lugar, estabas ahí en medio de los que estaban acampando en el Zócalo y te pusiste a predicar. No decimos que está mal, nada más que tienes que ser sabio y ser fiel conforme Dios te da oportunidades. Y recuerda que Dios está en control. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, en esencia le está diciendo, Dios nos ha dado la capacidad. Recuerde esto cuando estés enfrentando una situación en la que Dios te da la oportunidad de predicar el Evangelio, pero te da miedo. Si somos honestos, a todos nos da en un punto u otro un nivel de temor, ¿no? De predicar el Evangelio. Pero recuerda que Dios está en control, no te va a dar más de lo que puedas enfrentar. Concéntrate en tu deber de obedecer a Dios al predicar el Evangelio y en el bienestar de otros. Piensa en otros, piensa en lo que está en juego. Esto te va a ayudar a controlar tu mente cuando estés enfrentando algún peligro por predicar a Cristo. Entonces, aquí en Hechos 3, versículo 15, desde el versículo 11 hasta el 15, y a lo largo de este sermón vemos una valentía ejemplar en Pedro, y noten cómo continúa Pedro y les explica cómo es que el que era cojo ahora camina, versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. En otras palabras, el cojo creyó en el nombre de Jesús, en quién era Jesús, y mediante esa fe Dios lo sanó. Y aquí Pedro, por así decirlo, cierra el círculo que abrió allí en el versículo 12. ¿Recuerdan cuando dijo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Le dice versículo 16, miren, no somos nosotros, no fuimos nosotros, versículo 12, sino que fue versículo 16, Dios a través de la fe en su nombre. Este es el responsable de la sanidad de este cojo, Dios, no Pedro. Versículo 17, noten qué ejemplo de cómo aprovechar los milagros. Mas ahora, hermanos, recuerden, no son hermanos espirituales, son paisanos, son compatriotas judíos. Pedro, siendo judío, le está predicando a judíos y les dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Esto es, todo lo que hicieron de rechazar al Señor, versículos 12 al 15, fue por ignorancia. Esto es, ignorancia a no haber entendido quién realmente era el Señor.
Por cierto, noten aquí, hermanos, esto tenemos que decirlo. Vean el amor de Pedro. Vean qué equilibrio, qué ejemplo para nosotros para predicar el Evangelio, para enseñar la palabra. Está hablándoles con autoridad, con valentía, con humildad, pero no quita ese amor. ¿Se dan cuenta? ¿Ven esa gracia en Pedro? Ya les digo, ustedes son unos homicidas, pidieron a un homicida en lugar del santo y justo, pero yo sé que por ignorancia lo hicieron. ¿Notan esa gracia? Dirá alguno, oye, pero sí, ya los mató. ¿Ya qué? Hermanos, esto es amable por parte de Pedro, muestra un elemento de gracia, pero noten también cómo, otra vez, ese milagro que Dios llevó a cabo lo está aprovechando para predicarles ¿qué? El Evangelio. Esta es una excelente ilustración del propósito de los milagros genuinos que vemos en la Biblia. Noten, no es, en contraste a todos los tanto impostor y charlatán que vemos en la actualidad, que hacen campañas de sanidad de milagros, y para empezar ni predican el Evangelio muchos de estos charlatanes. En primer lugar, no son milagros bíblicos, ya lo explicamos por qué, a la luz de la palabra de Dios es nuestra convicción. Pero en segundo lugar, todavía dijeras, bueno, se avientan todo su show, pero bueno, al final predican el Evangelio. La mayoría no lo predica. ¿Se dan cuenta? La mayoría tristemente usan esto como un medio para hacer crecer sus cuentas de banco. Es lo que vemos, sus estilos de vida, no predican la palabra y usan esto que la gente les dé dinero y demás y exaltarse a sí mismos. Noten qué contraste con Pedro, ¿no es cierto? La gloria es de Dios, eso que Dios hizo a través de él sabía que fue Dios el que lo hizo, no él, para la gloria de Dios, para apuntar, noten, usó aquí el milagro para buscar suplir la necesidad más grande que tenía su audiencia judía ahí en el templo. ¿Cuál era su necesidad más grande? Salvación. Por eso les predica el Evangelio. Esto es amor genuino, ¿no es cierto? Pedro hubiera ahí levantado una ofrenda y se hubiera hecho millonario, ¿se imaginan? A ver, miren, ¿quieren otro de esos? A ver, cáiganse. ¿Les vieron el cojo? ¿Lo vieron ustedes? Siempre he estado ahí en el templo, en la puerta del templo y toda la vida. ¿Lo vieron? A ver, si quieren a alguien más, vénganse. Nada más aquí cáiganse miren, la cuota es de esto. ¿Se dan cuenta? Pudo haberse hecho multimillonario. A ver, fórmense y les doy mi autógrafo. No, hay humildad aquí. Está buscando, noten, esto es amor verdadero, el bienestar de las personas. Está pensando en su necesidad más grande, lo que más necesitan estos judíos es al Señor. Usa el milagro para apuntarlos al Evangelio, les predica el Evangelio, versículo 18. Pero Dios, Hechos 3:18, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Claro, lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15. Sería herido en el calcañar, apuntando a la cruz. Salmo 22, tantas profecías. Isaías 53, el varón de dolores, recuerdan, herido por Dios, etcétera. Zacarías 12:10, lo iban a traspasar. Que por cierto, aquí es un recordatorio de que la palabra de Dios es verdad y se cumple. A lo largo de cientos de años dio profecía tras profecía tras profecía y se cumplió. Esto es hablando de los padecimientos del Señor. Y noten lo que dice Pedro. Esto simplemente es el cumplimiento de lo que Dios dijo, versículo 18, por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y por cierto, esto también confrontaba su error, porque recuerden, los judíos en esa época esperaban un Mesías que viniera y los liberara de Roma y estableciera un reino político, económico, militar. Entonces les está diciendo de manera implícita, están mal, porque así lo profetizó Dios a través de sus profetas, que Jesucristo había de reinar, versículo 18. No, todavía no, va a reinar, pero primero tenía que padecer. Y noten versículo 19, así que, noten la conexión, Hechos 3:19, Hechos 3:18, debido a que Dios cumplió lo que dijo acerca del sufrimiento de Cristo en el Antiguo Testamento, versículo 19, arrepentíos y convertíos. Esto es, dejen su pecado y vuélvanse a Dios. Observen cómo Pedro los lleva de regreso al Antiguo Testamento. Y lo hace varias veces a lo largo de este sermón. Hermanos,
Les dijo, vean esto, muy importante, es impresionante esto. Versículo 12, versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros, ¿qué? Padres, ¿ha glorificado a quién? A su Hijo. Aquí Pedro los llama en el versículo 19 al arrepentimiento. Mucha atención aquí. Aquí les está diciendo, si ustedes rechazan al Señor Jesús, rechazan al Dios al que dicen adorar. Porque noten la incongruencia. Ellos decían adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero mataron al hijo de ese Dios. ¿Es posible hacer eso? ¿Adorar, decir que adoras a Dios y rechazar a Jesús? No, no. Rechazar al Señor Jesús es rechazar ¿a quién? A Dios, a su Padre. Tenían que arrepentirse, volverse a Dios para disfrutar de dos bendiciones sin paralelo. Noten versículo 19. Para que sean borrados vuestros pecados. Una pausa ahí. Borrados es una hermosa palabra en el griego. Significa, escuchen esto, quitar algo de manera que no deja rastro. Quitar algo de manera que no deja rastro alguno. Nada. Esto habla del gran perdón de Dios que ellos disfrutarían si se arrepentían. Y hermanos, así es con toda persona. La única manera en la que tus pecados sean perdonados y goces de un perdón total por parte de Dios es si te arrepientes y ¿qué? Y te conviertes. Él ofrece, escucha, cubrir la culpa de todos tus pecados si te arrepientes de tu pecado y vienes con una fe arrepentida al Señor Jesús. Porque Él fue el que pagó el castigo del pecado. Ahora recuerden a quién le está hablando Pedro aquí, hermanos. Estas son personas que están en el templo. ¿A qué hora? ¿La hora de la qué? La oración. Probablemente vinieron a ofrecer un sacrificio. Dicen adorar al Dios verdadero. ¿El Dios de quién? Abraham, Isaac y Jacob. Son parte de la nación que Dios escogió para que viniera el Mesías. Y a estas personas Pedro les dice que felicidades, quiero reconocerlos por su religiosidad y su devoción y efervescencia religiosa. ¿Qué les dijo? Arrepiéntanse para que sean borrados sus ¿qué? Sus pecados. En otras palabras, toda su religiosidad no limpiaba su ¿qué? Su pecado. Estaban separados de Dios. Odiaban a Dios estos religiosos, como lo mostraron matando ¿a quién? Al Hijo de Dios. ¿Qué principio? ¿Puedes ser el más devoto en tu religión? Decir que adoras a Dios y en realidad odiar a Dios, estar separado de Dios y por lo tanto ir camino al infierno por tu pecado. Como estas personas, si tú crees que por tus méritos vas a llegar a Dios, aun si te dices cristiano, si crees que por venir a la iglesia, por leer la Biblia, de alguna manera te ganas el favor de Dios, estás mal. Necesitas arrepentirte. Ni toda la devoción religiosa, ni siquiera pertenecer a la nación de la cual vino el Mesías, te hace acreedor del perdón de Dios. Necesitas arrepentirte, dejar tu pecado, porque solo Dios te puede perdonar a través de una fe arrepentida en el único que pagó el castigo del pecado. ¿Quién es? El Señor Jesús. Entonces, si estos judíos a los que Pedro les predicaba en el templo se arrepentían, Dios borraría sus pecados. Y noten, hermanos, qué hermosa esa palabra. Cuando te vienes con una fe arrepentida al Señor, Dios borra tu pecado de tal manera que no queda rastro alguno. No importa lo perverso que haya sido antes de venir a los pies de Cristo, ya no quedó rastro alguno a los ojos de Dios de tu pecado. Rastro alguno en términos que te condene al infierno. Estás totalmente limpio. Aunque todavía sigas luchando con tendencias pecaminosas, estás totalmente limpio, tienes la gloria asegurada, vas a estar en el reino. Y por eso Pedro les dice a estos judíos, miren, arrepiéntanse y conviértanse para que uno, Dios perdone sus pecados, y número dos, para que estén en el reino. Esto es lo que les dice, observen en la segunda parte del versículo 19. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Se refiere al reino mesiánico aquí en la tierra. Noten, qué verdad. Hermanos, y así vamos a estar nosotros. Cuando vienes con una fe arrepentida al Señor, Dios no solo borra tus pecados de tal manera que no queda rastro de ellos, sino que vas a estar en el reino, no solo en el reino milenario, sino en el reino eterno de Dios, en la gloria. Y nota en versículo 20 les dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Esto es, Dios lo va a volver a enviar para que venga en su segunda venida para establecer el reino. Versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Esto es, va a estar ahí Jesús. El tiempo de la restauración de todas las cosas es el reino mesiánico, el reino milenario aquí en la tierra, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Esto es muy importante, que aquí está citando a Moisés, Pedro, y para los judíos Moisés era alguien sumamente respetado. Es una cita de Deuteronomio 18:15. Y escuchen, los judíos, esta cita que Pedro cita aquí en Hechos 3:22, de Deuteronomio 18:15, la interpretaban como refiriéndose a quién, al Mesías. Y añade versículo 23, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro aquí cita Deuteronomio 18:19, lo aplica a Cristo y les están diciendo, miren, si ustedes rechazan a Cristo van a perder las bendiciones del pacto. Parte de lo cual, obvio, incluye en términos eternos el estar en la gloria con el Señor. Nota en versículo 24, concluye su sermón Pedro. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Algunos dirán, oye, ¿Samuel no fue profeta? Bueno, aunque Samuel no profetizó directamente acerca de Cristo, ungió a David, de quien desciende Cristo, quien cumple las promesas del parto davídico, en 2 de Samuel 7, 10 al 16. Y noten cómo concluye Pedro este sermón. Versículo 25. Vosotros, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, citando Génesis 22, 18, 26, 4, versículo 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, y añade, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hermanos, noten lo que está diciendo Pedro. A pesar de que rechazaron a su Mesías, a pesar de que lo mataron, todavía Dios a través de Pedro los está llamando ¿a qué? Al arrepentimiento. Esta es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que vemos aún en la vida de un incrédulo, quizás en tu vida, que sabes lo que dice Dios y todavía no te arrepientes. Y aquí está Dios a través de su palabra llamándote a que dejes tu pecado. Noten, Cristo es el cumplimiento de la bendición que Dios prometió en el pacto abrámico. Las familias de la tierra, judías y gentiles, son benditas en la simiente de Abraham. ¿Quién es quién? Cristo. Cristo. Al arrepentirse de su maldad y encontrar perdón de Dios a través de Cristo. Y noten, Pedro prácticamente lo que está diciendo es que la bendición de la salvación solo se encuentra en el Hijo de Dios para aquellos que se convierten de su ¿qué? De su maldad. En otras palabras, ellos disfrutarían de la bendición de la salvación y todo lo que conlleva el pacto que Dios hizo con Abraham, solo si se convertían de su ¿qué? De su maldad. Esto es una realidad aún en nuestro día. Todo judío puede disfrutar de las bendiciones del pacto de Dios con Abraham solo si deja su pecado y cree en el Señor Jesús como el Mesías que Dios envió como sustituto para pagar el castigo del pecado. Porque Él es la simiente en quien todas las naciones serían benditas. Impresionante. Entonces,
Al igual que la audiencia de Pedro, escucha, si no conoces a Cristo, necesitas dejar tu pecado y volverte a Dios, creyendo que Cristo vivió una vida perfecta, pagó el castigo perfecto por el pecado en la cruz y Dios lo resucitó, demostrando que había quedado satisfecho con ese castigo, y Dios te puede tratar como si hubieras vivido la vida perfecta de Cristo mediante la fe si te arrepientes. Si te arrepientes, una fe arrepentida, dice, oye, el arrepentimiento es condición, sí es condición en términos de que es el medio que Dios usa para otorgarte la salvación, pero no es una obra humana, ya lo explicamos, es un regalo de Dios como lo es la fe, pero Dios nos llama a arrepentirnos y creer, enfatiza nuestra responsabilidad. ¿Y cómo respondió esta gran multitud de judíos? ¿Escuchó este sermón de Pedro? Lo veremos, si Dios quiere, el próximo domingo en Hechos capítulo 4. Oremos. Padre, gracias por el privilegio que nos diste de abrir tu palabra el día de hoy. Gracias por tu verdad tan rica, tantas bendiciones que disfrutamos en Cristo, empezando por la salvación. Gracias, Padre, porque podemos tener una relación con el Santo, justo, el Dios del universo. Gracias porque nuestro Salvador está vivo, tú lo glorificaste, tú lo exaltaste. Gracias por el ejemplo de humildad, de valentía por parte de Pedro, por tu gracia que sigue llamando al pecador al arrepentimiento, aun cuando, como en el caso de estos judíos ahí en el templo, habían matado al Mesías. Oramos porque en esta mañana uses tu palabra para traer a ti a alguien que quizás no te conozca, que abra su entendimiento para que pueda ver que si está actuando como los judíos de la época de Pedro, venga a ti pidiéndote perdón, clamando por tu misericordia. Y oramos, Señor, que nos dé sabiduría, oportunidades, valentía, que seamos valientes como Pedro lo fue, conforme nos abres oportunidades para proclamar tu palabra, que no confundamos la valentía con una falta de amor, como lo vimos con Pedro, que seamos valientes, pero al mismo tiempo prudentes, sabios, amorosos. Ayúdanos, Padre, a tener ese equilibrio que con frecuencia es tan difícil tener, para tu gloria. Amén.